Buenas tardes, buenas tardes. Estamos aquí en Buenos Aires, 4 p.m., nuevamente en Abrázame Poesía. Un lugar para eso, para recordar que no reviente, lea poesía, no reviente, escuche poesía, no reviente, escriba poesía, no reviente, no les dé el gusto. Buenas tardes nuevamente. Y hoy estamos acompañados, muy bien acompañados, por Estela Maris Acuña Sochi, que nos va a hablar, vamos a conversar sobre el gran tema de la literatura japonesa. Tal vez muchos de los que están escuchando, como yo misma, tenemos algunos autores para las novelas o la literatura y tenemos un tema con la poesía que es el haiku, lo que nos ha llegado, lo que tal vez hemos intentado, por lo menos yo, acercarme en su escritura, pero hoy hemos decidido poder acompañarnos con alguien que realmente conoce profundamente ese momento poético que es el haiku. Estela, yo siempre le pido a la gente que se presenten ellas como quieran. Bueno, está bien. Me presento entonces. ¿Cómo no? Ya dijo mi nombre, Silvia ya dijo mi nombre. Y en realidad soy una gran lectora, me gusta mucho leer y también me gusta mucho escribir. Pero me gusta leer a los escritores queridos, como por ejemplo Bioy Casares, que te comentaba hace un momento, que él se conectó con el haiku, se conectó con el mundo de Japón, y ahí le comentaba hace un momento a Silvia que Bioy Casares tomó de un escritor mexicano cómo él introduce el haiku en México. Lo que sucede es que nosotros decimos, pero ¿cómo llegó acá? Se ve que los autores nuestros, de nuestro país, tomaban a todos los escritores de Latinoamérica y a través de este escritor empezaron a trabajar el haiku. Entonces, curiosamente, yo traje uno de los poemas que él escribió para que lo puedas oír. Sí, sí. Y resulta interesante porque él, o sea, no es Adolfo Bioy Casares el que escribe haiku, sino que es el personaje principal de un cuento que se llama La sierva ajena, en donde ese personaje principal escribe haiku y además es un defensor del haiku. Entonces, él escribe a su amada poesía haiku. En un momento de la obra, porque él, no voy a contar todo el cuentito, pero para ubicarlos, él había ido a Rosario, justamente a un encuentro que había de poesía, y ahí es donde empieza a hablar y, bueno, surge un poco este poema que les voy a leer, porque parece que se había peleado con su chica. Entonces le escribió un poemita haiku. Vamos a leer, que está muy bonito. Y dice, espérenme un segundo nada más, porque no sé si Este es el poema de Bioy. ¿O es el poema de... No, es el poema que escribió Bioy. Sí. Es el poema que le escribe el personaje principal a su amada. Lo que pasa es que sabemos que no es la amada, no es él el que la escribe, sino Bioy Casares, obviamente. Nada más que él es humilde y no lo dice. Y entonces dice: jardín perdido, arena, viento, nada. Te he conocido. Fíjate vos que pone la naturaleza, porque jardín perdido además, a ella, porque aparentemente la chica para él era como un jardín de flores. Entonces, por eso dice jardín perdido, ¿no? En realidad cumple con la métrica 575. Eso te iba a comentar. Pregúntame, si a ver. Ubicarlo un poquito, Dale. el haiku en su historia en el Japón, esta cuestión de la estructura de la forma literaria, cuando aparece. Sí, y aparece realmente hace mucho tiempo. O sea, nosotros por ahí, para nosotros lo tenemos pensado que no hace mucho tiempo. Recién ahora los otros lo conocemos, pero en realidad aproximadamente en el siglo VII después de Cristo aparece el haiku dentro de otro poema que era más largo y que se trabajaba una especie de poesía colectiva, en donde cada uno escribía versos, pero empezaban todos con 3 versitos para que a partir de ahí surgiera el tema principal. Ajá. Entonces, era como una cabeza, ¿no?, de algo, y después seguían escribiendo. Luego se desprende de ahí, actúa solito,
Y en realidad hay el poeta que le da la importancia al nombre de haiku, es un poeta que también ya falleció, por supuesto son todos poetas japoneses, que se llama Shiki, que murió muy joven, a los 33 años. Y él es el que le da el vuelo ese del nombre haiku, ¿no? Antes era haikai, todos decían haikai, que más o menos son dos palabras que conforman una, es una palabra compuesta, ¿no? Que significa así algo como gracioso, como una diversión, algo bonito que uno hace en la vida, ¿no? Ajá. Muy bien. ¿Vos había leído una relación con el budismo zen que ha utilizado el haiku para sus enseñanzas? Esta cuestión de su profundidad místico-religiosa, del tema del presente, la naturaleza, ese tema de red a lo cual quiere pertenecer. Bueno, muy bien lo que decís. Acá yo esto lo escribí yo también, así que voy a leer para no olvidarme porque tiene varias cosas. Mirá, hay investigadores, hay muchos investigadores de estos temas, que sostienen que las raíces remotas, porque nosotros dijimos recién siglo VII después de Cristo, pero parece que hay otras raíces remotas anteriores. Entonces, ellos comentan que se encuentran en el budismo mahayana, en el zen chino y también japonés, en el taoísmo y en el confucianismo. Conociendo un poco de estas filosofías, porque las doy en literatura oriental, o sea, tenés que tomar esto porque si no te queda todo descolocado, hay algo en común en todo esto, que es el tema de la naturaleza, de las estaciones del año. Sí, en nuestro país, nosotros, que somos occidentales, no tomamos en cuenta, por ejemplo, la belleza del otoño. Nosotros decimos, ay, qué feo, viene el otoño, los árboles se cayeron todas las hojas y todo lo demás, ¿no? Sin embargo, hay árboles que son verdes y que de pronto se ponen amarillos, anaranjados, hay como una pincelada de color ahí. Y que también el otoño tiene su belleza. Entonces, vos pensás que todas estas, esto que nombramos nosotros, el budismo, bueno, dije taoísmo y confucianismo, y no dije shintoísmo, que también es importante, que es la antigua religión de Japón, que también tiene que ver, está todo relacionado con las estaciones del año, todo relacionado, y el universo. El haiku, digamos, partiendo directamente de Japón, ¿ha tenido alguna evolución en la historia? ¿Ha pasado a otros temas, por ejemplo? ¿O se ha relacionado con temas más sociales, más de la cultura, una cuestión más empírica? Sí. ¿O siempre se ha mantenido dentro de los temas de naturaleza? Muy bien. Bueno, el haiku clásico es la naturaleza, o sea, es el contacto que tiene el hombre con la naturaleza, lo necesitamos. Además, fíjate que vos tenés un franco y le vamos a pescar o vamos al bosque de no sé qué, sí. O sea, es una necesidad del ser humano, ¿no? Pero me dijiste otra cosa. Decía si ha evolucionado históricamente en cuanto a la temática. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a ponerte un ejemplo, ahora que vos me decís eso. El año pasado se dieron, que te puse aquí esto, el 10º encuentro internacional de haiku, organizado por la Fundación Tosai, que es de donde yo investigo, ¿no? Y a que pertenezco. Y justamente se presentaron 2 trabajos. Uno del haiku, Antes de morir, el último poema que va a escribir uno estando en vida. Y hubo una ponencia también de Lia Mier, se llama la poeta, que presentó haikus que habían escrito nuestros excombatientes de Malvinas. Yo no lo sabía y me quedé congelada, porque mira, que uno trabaja tanto con esto, nunca me enteré. Sin embargo, hubo, que no sé de dónde lo sacaron, o sea, que es como que ellos también sabían que había un haiku antes de morir, y dejaron escrito y ella habló de eso, ¿no? Y yo también tomé ese tema, pero después hay otros temas, como, qué sé yo, algo de amor, pero ya se escapa, ya nos escapamos. Si querés te pongo un ejemplo de un haiku que te conecta con la naturaleza o el universo. Hay una poeta que falleció hace poco, Ángela Molina Alonso, que realmente es una maravilla de poeta. Ella se dedicaba al haiku nada más. Ustedes tienen que pensar que el haiku, como hay una conexión del poeta con algo que tiene que ver con la naturaleza o el universo, se conecta, o sea, es como si tenés una iluminación o una cosa así, ¿no? Y entonces ella escribió, y lo voy a ir explicando, porque uno lo lee y dice, esto es una pavada, pero es muy profundo, ¿no? En el primer verso, que tiene 5 sílabas,
dice el puente Alsina. Entonces, no sé si vos conocés el puente Alsina. Sí. Si lo conocés, vos sabés lo que hay cerca del puente Alsina. Sabemos que en una parte se puede ver el riachuelo, y costeando el riachuelo hay casitas bajitas, ¿no? Muy humildes, muy bonitas. Se ven bonitos, es un paisaje bonito. Entonces dice así, el puente Alsina, segundo verso. Pespunte de suburbio. Te vas imaginando, es como una pintura. La luna, arriba. Y vos decís, ¿y qué me está diciendo acá? No me dice nada. Me dice un montón de cosas. La luna, que es la reina de los poetas. Si está la luna, es un momento del día, es la noche, no es la mañana ni la tarde. Pero además, pespunte de suburbio, está marcando geográficamente dónde está puesta la poeta. La poeta vio eso y lo escribió, pero capaz que yo lo veo y no lo escribo, no tengo ese espíritu de poeta para escribirlo. Y ella se conectó con ese paisaje y con la luna, con la luz de la luna que iluminaba y se reflejaba en el riachuelo. ¿Entendés? Bueno, además de la técnica de 5-7-5 sílabas, ¿vos qué crees que hay que tener como personal para poder empezar a adentrarse, por lo menos en el haiku, desde esta parte del mundo? Mira, del libro que yo te traje lo vas a poder ver eso. Esto es una hipótesis mía, por supuesto, es algo privado mío. Yo considero que el haiku es un instante de iluminación que tiene el poeta y que no solamente los poetas japoneses lo pueden sentir e interpretar, sino también un poeta de cualquier parte del mundo. Entonces yo hice un rastreo de letras escritas de nuestra gente, por ejemplo, el folclore nuestro, a ver qué pasa en las provincias, no solamente Buenos Aires, sino metiéndonos un poco más adentro. Y encontré un montón de material que seguramente esos poetas para escribir esos versos tienen que conectarse con la naturaleza. Te doy un ejemplo, pues sin ejemplo no sirve. Hay un poeta que se llama Pablo Raúl Trullenque, que ya falleció también, santiagueño. Él escribió muchas zambas y muchas chacareras, que es poesía, porque es escrita en verso, estrofa de 4 versos, hay estribillo, etc., ¿no? Entonces, creo que es una chacarera que se llama Chacarera del Patio. Y yo inclusive me comuniqué, hice como un trabajo de campo, digo, porque quiero asegurarme de esto, ¿no? Y pregunté, ¿por qué tanta importancia a ese patio? ¿Por qué le dan importancia al patio? Entonces, porque es los Carabajales, el patio es de los Carabajal, del conjunto folclórico, ¿no? Y entonces me dijo el director del conjunto que en realidad todos iban a la casa de la abuela a comer empanada y vino en el cumpleaños, para festejar el cumpleaños a ella. Pero entonces en Santiago hace mucho calor, ¿viste? Entonces a la noche se juntaban todos en el patio. La luz era la luna y las estrellas, no tenían otra cosa. Y entonces Trullenque, en 2 versos de una de esas estrofas, escribe algo sobre esa noche, ¿no? Y dice, si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban. Y vos decís, ¿cómo? Si habré bebido, claro, tomarían vino seguramente, ¿qué me importa? Sí. Pero en ese círculo de agua o de vino, de lo que sea, se reflejaban las estrellas. Y entonces él tomaba, pero no estaba viendo el líquido, estaba viendo las estrellas que se reflejaban ahí. Bueno, eso es una conexión del poeta. Entonces, así como los japoneses lo experimentan, en todo el mundo creo que se puede experimentar. Nada más que, bueno, surgió en Japón y ellos le encontraron esa cosa bonita, ¿no? O sea que además de una biblioteca, el poeta necesitaría acá una verdadera conexión con la naturaleza, que impresiona, como vos decís, que los grandes poetas han tenido. Te impresiona, ¿no? José Hernández, no sé si habrás leído Martín Fierro. José Hernández, cuando está perseguido por la justicia, porque debía una muerte a la justicia en una pulpería, él no se queda en su casa porque dice, si me quedo en mi casa me van a venir a buscar y me llevan. Entonces dormía en el campo, entre los pajonales, por ahí donde encontraba un poquito de pasto, y en uno de los versos, José Hernández, en Martín Fierro, escribe, hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Pues es un instante de iluminación del poeta. ¿Cómo lo podés escribir? Maravilloso es eso.
Así es, una suerte de golpe hacia la percepción también muy fuerte, muy Sí, de asombro, porque uno no pasa total. por entender nada. Las estrellas como mantas, vos decís, Claro, eso es algo mágico. claro, totalmente. ¿Cómo te conectas con eso? Es difícil. Y en tu experiencia, porque hay talleres de haiku que has coordinado, en tu experiencia, digamos, ¿cuál sería medianamente el perfil de gente que se acerca en este momento social además, que intenta eso, intentas escribir haiku en particular, con toda una idealización que a veces uno tiene, ¿no es cierto?, del poema. ¿Qué tipo de gente decís vos? Claro, sí, formación o edad o... Cualquier tipo de gente. Sí tengo muchos alumnos que son docentes o que son estudiantes de los últimos años de la carrera, pero bueno, es porque ellos están con el tema de la literatura, Claro. pero no, hay gente que no, qué sé yo, enfermeros, médicos, como te comenté hace Sí. un momento, esta médica psiquiatra, no, es indistinto. La gente se acerca Sí. por el tema de la poesía Sí. poesía como estado de meditación, Es un como escape, oración. es un escape. Sí, sí. Es un escape, vos dejás de conectarte con esto que estás haciendo, que a lo mejor es algo que, a veces hay cosas que pesan, ¿no? Es como una mochila que llevamos. Y parece ser que cuando vos empezás con el tema de la poesía, te desconectás de todo lo que te rodea, como el de que veía las estrellas Claro. en el circulito del vaso. Exactamente. Hay que desconectarse. Eso es lo que propone la poesía, eso es lo que proponemos nosotros cuando decimos que la lectura, el escuchar, el ver, el escribir, porque también a veces hay como una suerte de prejuicio con respecto a ponerse a escribir, como que la escritura de una poesía diferiría de una novela o de un cuento, cuando realmente la abstracción, la capacidad de la lectura, son variables que están en cualquiera de las variables de la escritura, ¿no es cierto? Vos tenés que sentirlo. Si vos lo sentís en tu corazón, tiene que salir bien, no importa por ahí que la idea, ¿no? Lo que vos captás y lo escribís. Porque en este caso el haiku es un instante, un pequeñito instante de tu vida. Si vos hicieras un raconto de la sumatoria de tus instantes vividos, seguramente hay instantes que vos recordás mucho más, que los tenés presentes, porque en esos instantes vos te conectaste con eso, tuviste una conexión no solamente física, sino espiritual, entonces te quedó grabado. Entonces, ¿qué hace el poeta cuando se conecta tan fuertemente? Lo escribe directamente, se pone a escribirlo y quedó. Pero nosotros no, pero casi todos los que escriben haiku van en la cartera con un anotador pequeñito y un lápiz y ven algo y lo escriben. Pero tenés que conectarte. Claro. Si no te conectás, no. Esta maestra que te dije, la profesora Neri Mendiara, que es una de las más importantes en nuestro país de haiku, ¿no? Ella escribió un poemita que a mí me gusta mucho porque ella siempre iba con el anotador para escribir y no olvidarse de nada. Y entonces escribió, de humo y ruido, Buenos Aires envuelve, pero hay magnolias. Y yo le dije, ¿pero por qué escribiste esto de las magnolias? Ahí, fíjate que nos está hablando de una estación del año que no está escrita, pero la magnolia te lo dice, ¿no? Y ella me dijo, porque me pasó, iba en el colectivo y escuchaba bocinas, ruido, humo, y de pronto aparece una plaza y ahí las magnolias. Y aunque ella no estaba, ella puede sentir hasta el perfume de esa magnolia. ¿Y qué es eso? La naturaleza. La conexión. ¿Entendés? Además, digamos, de la literatura oriental, del Japón en particular, porque estamos hablando, ¿el haiku se extendió a otros países Sí. que lo han tomado así con fuerza, como en Japón? Sí, el haiku se extendió y ¿cómo te puedo explicar? No solamente en nuestro país, sino en un montón de otros países del mundo. Fíjate que este encuentro internacional que te hablaba, que se hizo el 10º del año pasado, este fue el 10º. En el 9º, por ejemplo, el primer premio lo ganó un poeta de Rumania. Ajá. De Rumania. Ahora no me acuerdo de memoria porque no la traje tampoco. Es preciosa la poesía que ganó el primer premio. Pero hay de todos lados. La gente manda poemas de todos lados. Grandes escritores que también se conectan, ¿no? Claro, totalmente. ¿Cómo es el tema de la traducción entre los idiomas con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Eso es un problema serio. Uh-huh. Ahora en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, la carrera de traductor público, hace ahora en abril la segunda jornada de
traducción e interpretación, porque el problema es traducir sin interpretar. O sea, primero tengo que interpretar para poder traducir bien, ¿no? Pero a veces vos te das cuenta que las traducciones no son muy certeras. Voy a dar 2 ejemplos, porque uno lo ve mejor ahí. Hay una película que dirigió Akira Kurosawa, que acá la llamaron Bondad Humana. Ese fue el título que le pusieron aquí, no sé, aquí o en Centroamérica, no sé. Sí. Pero cuando la doblaron al español. Y en realidad, y vos te quedás pensando, Bondad Humana, porque siempre el título es importante porque te relaciona con lo que vos estás haciendo, ¿no? En realidad, el personaje principal de esa película es un especialista de Aikido que busca el bien en contra del mal, pero es un japonés que tiene barba roja, porque en el norte de Japón hay una mezcla con Rusia, ¿no? Con las islas que están arriba, entonces hay mezcla de colores en el cabello. Y él tenía barba roja, porque seguramente sería de ahí. Pero entonces, en japonés es barba roja el título, pero acá le apareció como Bondad Humana. Entonces, Bioy Casares también comentaba un cuento de él que se lo habían traducido y él aparece una carreta en el cuento. Y él comentaba que se lo habían traducido por como que no era carreta sino rana, y él decía realmente no tiene nada que ver con el cuento, ¿no? Entonces, fíjate vos, muy buena tu pregunta, cómo traducir, a veces uno no puede ser exacto, pero claro, bueno, si no, no sirve. Claro, claro, porque bueno, la interpretación creo que nunca puede dejarse de lado para el traductor. Y cuando vos lo pasás, por ejemplo, si vos lo pasás del japonés al inglés, y del inglés al español, cuando llegó al español, perdió toda la esencia. Entonces pierde la esencia. Por eso cuando uno busca poetas japoneses es mejor traducción directamente del japonés, no traducción de traducción. Claro, sí, bueno, a veces uno no se encuentra con eso, o sea, no sabe bien cómo de dónde viene, pero es verdad que uno siente cierta así duda de qué está leyendo. De todas formas, por la impresión estética que deja el poema también, a veces sobrevive a pesar de las traducciones y todo eso. Claro, y una diferencia que quería comentarte también, que viene al caso, es que como decíamos que el haiku te marca un instante de vida, que si vos sumás todos tus instantes, la vida está formada de instantes, porque es, ¿no? Podemos contar la historia a través de todos esos instantes, pero en realidad los poemas nuestros que nosotros tenemos en común y trabajamos todos, por lo menos en Latinoamérica, en español, en realidad cuentan historias. Esa es la diferencia. Contar historia. Por ejemplo, si vos recordás el romance anónimo del romancero español, El enamorado y la muerte, no sé si te acordás, un sueño, soñaba anoche, ¿no? Bueno, es un enamorado que quiere ver a su amada porque apareció la muerte y le dijo, tenés un día de vida. Y él le dice, por favor, un día no. Ella le dice, tenés una hora de vida. Y él le dice, dame un día, por favor. Un día no puede ser, le dice la muerte, una hora tienes de vida. Entonces, él corre para ver a su amada. Bueno, lo tienen que leer porque es largo. Pero es interesante porque ahí hay más de un momento. O sea, es una historia que te está contando en este romance y en donde vos leas, Alfonsina, que es yo que escribía sonetos, son historias que se cuentan. Pero en realidad el haiku no, es un instante de esa historia. Bueno, está en la época justa, tal vez, porque para profundizar el instante que no sea tan superficial, ¿no? Porque... Pero además todo quieren ahora ya rápido, no pueden esperar a contar que vos le leas un romance que dura, qué sé yo, 3 minutos es muy largo, entonces un instante son segundos, porque el segundo es como una fotografía, sacás, se terminó, así. Comprendo. Los concursos de poesía, siempre me he preguntado cuáles serían las influencias para poder elegir un texto entre varios, ¿no? Como es una impresión estética, digamos, intuitiva, por supuesto una cultura previa, una lectura, pero ¿cómo se hace para que haya un ganador? Bueno, en el concurso, por lo menos en estos donde yo participo, yo no soy miembro del jurado, pero son 4 miembros de jurado. Cuando estaba Ángela Molina Alonso, el poema que leí del Puente Alsina, ella también era un miembro. Cuando ella murió todavía no lo han puesto alguien que ocupe su lugar todavía. Es difícil encontrar. Entonces quedaron 4. De esos 4 hay un jurado que está acá en Buenos Aires, que es profesora en letras y licenciada en letras, o sea que tiene que ser gente para que pueda juzgar bien, ¿no? Que lea y que busque todas las cosas.
Después hay dos profesoras de Japón, que viven en Japón, bueno, y están en universidades de allá, la profesora Kayoko Ijiri y la profesora Seiko Ota. Ambas escriben y tienen muchos libros publicados. Y también tenemos Charalampos Dimou, que es un hispanista griego. Entonces, todos ellos eligen con números, no tiene nombre, no sabe de quién es el poema que está leyendo, tiene un numerito nada más, para que sea, para que no haya fraude, ¿no? Ellos mandan, porque nosotros mandamos todo con número, lo mandan, y después se ve cuáles son las coincidencias. Suponete, ahora, por ejemplo, en este último, hubo 3 de ellos que votaron un mismo poema para primero. Después, otros 3 separados de uno que votó para segundo. Entonces, esas coincidencias van quedando. Igual, tiene mucho que ver la suerte, porque hay veces que vos decís, y tan bonito quedó afuera, pero es inevitable. Claro, seguramente. Es inevitable. ¿Vos sabés que tal vez los niños o las personas menores de 14, 15 años tienen alguna disposición diferente para escribir un haiku? Sí. El niño tiene una disposición diferente. ¿En qué sentido? No tiene las preocupaciones o las cosas que tenemos las personas grandes, que a veces nos privamos un poco del asombro. El niño todavía tiene ese valor del asombro, de la sorpresa. Entonces es como que es más puro el poema, ¿no? Por ejemplo, en uno de estos libros que te comenté, hay un poemita de una nena de 8 años, que también se convenció y está publicado, ¿no? Y ella escribió, porque se ve que la maestra le hacía escribir, ¿no?, a ellos en la hora de literatura. Y ella escribió: en el recreo, maestros jugando. Y falta un versito, pero la idea de ella era, se asombra el cielo, una cosa, cielo asombrado. Ajá. En el recreo, maestros jugando. Claro, era como que el cielo se está asombrando. ¿Cómo? No son los niños, los que juegan los maestros. Y vos decís, ellos lo ven así, porque nosotros, aunque seamos grandes, también jugamos, ¿o no? Claro, sí, totalmente. Bueno, la poesía es un juego con reglas muy claras. Constantemente, pero... con nuestras amigas de la misma edad, o nuestro grupo de la misma generación. Ay, no seas tonta. Entonces, uno entra en esas cosas. Es así, inevitable. ¿La poesía tiene reglas como para su escritura? Que pues todas las poesías tienen reglas. Por ejemplo, el soneto, que es tan conocido en todo el mundo, que mucha gente aún hoy sigue escribiendo soneto. Bueno, el soneto nació en Italia y después se fue al mundo, como el haiku nació en Japón y se expandió por el mundo. Y todos nuestros grandes escritores escribieron soneto, Alfonsina, Leopoldo Lugones, todos. Alfonsina escribió un soneto muy bonito que se llama Voy a dormir antes de morir. Sí. Bueno, ese es un soneto. Los sonetos tienen 2 estrofas de 4 versos, 2 estrofas de 3 versos, y tiene que tener rima consonante y asonante. Bueno, eso no importa porque es la parte externa, pero tiene que ser en decasílabo. Cada verso, es decir, cada renglón tiene que tener 11 sílabas. Hoy hablamos de la diferencia, no límite entre verso y prosa, ¿no es cierto? El verso libre y la prosa. Esto, no sé si beneficiado es el término, pero ha dado más posibilidades expresivas. ¿Verso y prosa? Esta diferencia entre poema y prosa, que a veces uno ve los poetas que escriben en prosa, que se considera una poesía, ha dado más facilidad, más abierto más los... Fundamentalmente en estas épocas donde los límites de las clasificaciones a veces quedan medio difuminados. Sí, porque vos podés encontrar, y te lo voy a explicar con una novela, brevemente para poder ubicarnos. Una novela, tenemos que decir que es género narrativo, porque el autor está contando, está narrando. En la poesía es género lírico, porque es algo subjetivo, hay mucho sentimiento allí. No es que no haya sentimiento en una novela o en un cuento, pero es diferente, ¿no? Uno es subjetivo y el otro puede ser objetivo en la narración. En La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, todo el mundo dice, es la novela clásica, porque es una novela bellísima, es una historia de amor increíble, y dentro de esa novela está el tema de la eternidad. Que vos decís, la eternidad, sí, porque a Bioy le preocupaba la eternidad. Pero por eso el amor eterno, ¿no? Y entonces vos en esa novela decís, ¿es todo género fantástico? No. Podemos encontrar
parte que es fantástico, parte que es policial, porque el personaje principal huye de la justicia. Eso es policial, no es fantástico. ¿Viste? Podés encontrar realista, aparece un almirante de la Marina japonesa en la obra. Eso es un elemento real que existió. Obviamente que en la novela es ficticio, pero lo toma de la realidad. Entonces, dentro de un mismo género podés encontrar diferentes tipos de géneros o subgéneros, como quieras. Pero ¿qué hay ahí? En parte de esta novela hay prosa poética, prosa lírica. Vos decís, ¿cómo puede ser que haya prosa lírica? Sí, porque el escritor se conecta de tal manera con lo que está escribiendo que si bien es prosa, está narrando, tiene poesía. Pero eso es propio del escritor. No todos los que escriben novela o cuento tienen prosa poética. ¿Hoy habría algún poeta contemporáneo, niña joven o adulto, o más bien joven, que vos pudieras recomendar, que has estado leyendo? ¿De acá de nuestro país o japonés? O japonés. Japonés hay muchos y hay gente que ya tiene el suyo que quiere, ¿no? Pero de los que yo he leído casi todos porque amo la literatura japonesa, igual que la nuestra, creo que hay un escritor que es muy famoso, Yukio Mishima. Mishima. Que escribió y además, no sé por qué, los personajes de él son psicológicos. O sea, vos lees y parece que estuvieras atendiéndolo desde el punto de vista médico, ¿no? Al personaje, sí, ¿no? Sí. Y él, por ejemplo, él no solamente tiene un encanto cuando escribe, es muy descriptivo en su narración, sino que también tiene esta prosa poética. En Pabellón de Oro, no sé si escuchaste nombrar la novela del Pabellón de Oro, en Japón hay un templo que le dicen el Templo de Oro, ¿no? Gingakushi se llama en japonés, y que tiene como láminas de oro y a la noche se refleja en el lago que lo envuelve, en las noches de luna llena. Es una cosa bellísima eso. Y él escribe entonces justamente el Pabellón de Oro, hablando de ese templo, porque un novicio, un monje de ese templo se volvió loco, estaba loco, y lo quemó, porque decía que esa belleza había que conservarla y él pensó que quemándola conservaban esa belleza, ¿no? Entonces, en una parte de la novela, el narrador dice que el monje que estaba loco, estaba contemplando el Pabellón de Oro. Delante del Pabellón de Oro había muchos crisantemos amarillos, que es la flor imperial de Japón, ¿no? La flor imperial. Y entonces él estaba en esa actitud contemplativa, como si estuviera meditando a los crisantemos amarillos, y viene una abejita volando, y entonces dice el narrador, la abejita se tiró en el mar amarillo de la flor, y después que tomó el néctar, voló. Pero el crisantemo se quedó temblando porque quería volar con la abejita. Eso es una prosa poética absoluta, o sea que no tiene desperdicio Mishima. Hay un montón, pero digo, lo menciono a él porque es contemporáneo, ¿no? Habías comentado que habías, creo en el último viaje, una formación colectiva de gente que estuvo escribiendo poesías. Sí. O sea, el tema social de la escritura de la poesía, sí. De la poesía para sacarla un poco de esa idealización de un poeta abstraído en una habitación oscura. Sí. Pero bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Es social, es muy linda, yo ya había participado, ellos vinieron aquí para enseñar Renku, 2 maestros, se llama Renku, la poesía. Ellos también ponen como una cabeza, como que no es, bueno, una especie de haiku, y a partir de ahí tenemos que, vos escribís un verso, yo, de todos los que estemos aquí, cada uno escribe un verso. Y se hace una obra poética colectiva, ajá, social. Ajá. Y todos estamos interconectados de alguna manera. Y se hizo un seminario, varios, no me acuerdo qué año, pero hace como 3 o 4 años atrás, que ellos vinieron. Pero yo lo experimenté acá en España. Cuando fui allá todo era bastante, todos son japoneses, ¿no? O sea que algunas cosas tenía que preguntar porque no podía entender todo. Pero es muy mágico porque desde el punto de vista social vos tenés que ir a un lugar, te encontrás con ellos, te reunís, se juntan. No solamente que vos escribís poesía, sino que también hay otro momento social, es decir, después almuerzan juntos cuando terminan. Ajá.
todos juntos arman las cosas y todos juntos cuando se terminó, todos colaboramos y acomodamos como estaba cuando llegamos. Ese material, digamos, de cada poema de cada uno, ¿se reúne en algún lugar? Sí, se reúne. Ellos por lo menos lo reunieron. Lo que hicimos nosotros hace, como te dije, 3 o 4 años atrás, se reunió y este año en Japón va a salir el primer libro de Renku de Argentina, pero en japonés. ¿Cómo es el término? Renku, R-E-E-N-K-U, de uno. Renku. Y va a salir, pero va a salir en japonés, así que no lo vamos a poder tener todavía. Ajá. Después, cuando se haga la traducción, lo tendremos y bueno, ya te traeré para que veas cómo es. Y ahí lo que hicimos fue comparar con lo que tenemos nosotros, que también es un tipo de poesía colectiva, que es cuando las coplas, por ejemplo, en el carnaval, Ajá. las coplas de contrapunto, que empieza de los payadores de antes, ¿no? Yo cantaba y estaba en el momento, estaba inventando poesía, ¿no? Y bueno, las coplas del carnaval también, canta uno, le contesta a la otra y se reúnen todos en rueda, son muchos, ¿no? Nada más que yo no sé si ellos algunas cosas se escriben de las coplas. Las copleras. Sí, o las sea, copleras. ¿estos movimientos los promueven en forma privada o es el Estado que promueve estos reuniones? ¿El Renku? Sí. Sí, se promueve no solamente por parte del Estado, sino también hay esto que yo te dije, es como una especie de asociación que se reúnen para que no muera, porque es un tipo de poesía muy antigua, ¿no? Por ejemplo, el romance también es antiguo, debería preservarse, que no muera. Claro. Porque me parece bonito, ¿no? Sí, la verdad que la idea también es muy estimulante, como decías, el factor social de contacto con totalmente. Otros, de armar. Vos dijiste, no escribís sola, porque si yo me siento que estoy sola, aislada del mundo y me conecto con algo exterior, o voy en el colectivo, voy mirando y voy escribiendo. Pero acá somos varios que compartimos no solamente la escritura, sino la idea principal que ponemos en el principio. Lástima que no me traje ningún ejemplo para decirlo, ¿no? Pero bueno, lo tenemos. Sí, bueno, queda pendiente. Queda pendiente. La Fundación TOSAI, ¿qué nos ofrece como coordinadora y directora general, ¿no?, de la Fundación? Sí, soy presidente de la Fundación. Legal, esa parte es legal, pero yo al mismo tiempo soy investigadora, moriría siendo presidente nada más, no podría. Tengo que hacer algo útil, así que tengo que también investigar y escribir, ¿no? Sí, bueno, en realidad la Fundación Internacional TOSAI, TOSAI significa Oriente-Occidente, entonces el objetivo es claro, la comprensión de las culturas de Oriente-Occidente. No trabajamos todas porque es imposible, pero sí trabajamos Argentina y Latinoamérica, porque estamos todos interconectados desde siempre, ¿no? Aún con la lengua, menos Brasil que habla portugués, y todo lo que es literatura también hispanoamericana, ¿no? No solamente nosotros. Y por supuesto Japón y Asia, que estamos trabajando, Japón y Asia, diferentes temas de literatura, de poesía, etcétera. Y o sea que se pueden tomar cursos. Sí, se pueden tomar cursos, se puede estudiar japonés también, japonés, para rendir el examen internacional. Se estudia, o sea, los programas se enfocan a eso, ¿no? Que es importante. Hay gente que le interesa, así como se estudia el chino, que también está en auge. Y lo bueno que voy a mencionar también, para que la gente sepa, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene en la carrera de traductor varias lenguas, no solamente las tradicionales como el inglés, francés, portugués, italiano, sino también hay traductorado de japonés, de coreano, de chino, de neerlandés. Hay lenguas que no se te pueden ocurrir, pero me parece fantástico para el que le guste, bueno, que pueda hacerlo, ¿no? La accesibilidad, claro, la institución del Estado. Puede seguir estudiando, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que este contacto con esta hermosa forma que es el haiku de la literatura japonesa ha sido un placer para mí, que yo lo quiero mucho. Y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Estás siempre invitada para cualquier tema, para el anuncio de posibles encuentros. Este encuentro internacional de haiku es bianual, ¿no? Exactamente, es un congreso bienal que se hace cada 2 años. Empezó en el 2000, y ya hicimos el 10º el año pasado, y ahora viene el encuentro número 11 en el 2020.
Claro. Pero va a haber un pre este año. A veces asistimos al Centro Cultural de la Embajada de Japón, que tienen biblioteca, la gente puede consultar la biblioteca, y a veces hacemos algún seminario gratuito ahí también para que la gente pueda asistir y conocer un poco más sobre Japón, ¿no? O sea, tenemos una página de Esta es la TOSA. página, sí, sí. Perfecto. Bueno, vamos a despedir un poco con, no sé si está el video de nuestra escritora Murasaki Shikibu Muy bien. del siglo Muy XI, que he grabado un pequeño poema. Observe lo que se tiene cielos, nublados para siempre. ¿Cómo es que ellos llueven lágrimas de amor? Y entonces... Muy bonito el poema. Es muy bonito, sí, realmente. Bueno, muchísimas gracias, Estela Maris, por haber venido por aquí. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este momento. Y ya saben, no revienten, lean poesía. Muchas gracias.